Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 10 de este programa Fundamentos de la Espiritualidad. Este será el último capítulo de la primera temporada. Ahora nos vamos a concentrar en hacer un resumen lo más completo posible de todo el contenido de esta primera temporada, para que tú puedas asimilar mejor los profundos y complejos conceptos que hemos estado viendo. Así es que no te puedes perder este contundente último capítulo. Bueno, sin duda, tratar de resumir toda esta temporada es un desafío bastante grande, pero vamos a ir viendo capítulo por capítulo. En el primer capítulo hablamos de la importancia de la espiritualidad. Por ejemplo, citamos a Teilhard de Chardin cuando dijo: no somos seres humanos que tienen experiencias espirituales, somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia humana. Esa fue un poco la esencia del primer capítulo, la importancia de la espiritualidad. También nos hicimos una importante pregunta: ¿por qué este programa ahora? Porque dijimos que todo indicaba que el mundo está atravesando un gran cambio y muy probablemente las ideas y paradigmas tradicionales no van a ser suficientes ni adecuados para los tiempos que vienen. Pero lo que no dijimos en ese primer capítulo, y es algo muy importante, una de las razones para este programa, es que muy probablemente pronto la inteligencia artificial va a realizar la mayoría de las tareas que hoy realizan los seres humanos. Y probablemente nuestra única ventaja sobre la inteligencia artificial y las máquinas será nuestra espiritualidad. Quizás en el futuro, para sobrevivir de buena manera, haya que decidir entre el transhumanismo tecnológico, es decir, conectarse chips y todo tipo de aparatos electrónicos y tecnológicos en el cuerpo, o bien la otra opción, que es la que tomaré yo al menos. Tú eres libre de tomar la que más te parezca, pero yo tomaré esta segunda alternativa, que es desarrollar las capacidades espirituales al mayor nivel posible. Y creo que si el ser humano es empujado a esta encrucijada, confío en que poderes misteriosos desde arriba nos ayudarán a desarrollar más esas capacidades espirituales que ahora están dormidas, para poder competir de buena manera con aquellos que elijan el camino transhumanista. Bueno, en el segundo capítulo dijimos que la esencia de la espiritualidad era aquello que planteó Sócrates en su famosa frase: conócete a ti mismo. Dijimos que el camino espiritual comienza conociendo tu personalidad humana hasta que la decepción te hace abrirte a una nueva realidad. En el capítulo 3 hablamos de uno de los principios más fundamentales, que más allá de la apariencia de multiplicidad que percibimos, hay una realidad más profunda donde todos somos uno. Incluso usamos el gran experimento de Alan Aspect, que descubrió el entrelazamiento cuántico, para probar científicamente que hay una realidad donde todo es uno y donde todo está unido. ¿Recuerdan el experimento donde dos partículas hermanas que siempre reaccionan en forma simultánea a un estímulo? Alan Aspect dijo: pero ¿qué pasa si yo las separo a la velocidad de la luz? No se van a poder comunicar. ¿Qué va a pasar? Bueno, hicieron el experimento y efectivamente reaccionaron las dos exactamente en el mismo instante, lo cual es la prueba de que más allá de nuestra percepción de que todo está separado, hay una realidad donde todo está absolutamente unido y sin ningún tipo de división, digamos. Bueno, en el capítulo 4 hablamos de la importancia de reconocer que tenemos dos naturalezas. Una representada por nuestro cuerpo físico y otra que trasciende lo físico, que podemos llamar espiritual. Aquí hicimos
una analogía con la dualidad onda-partícula descubierta gracias al famoso experimento de la doble rendija, que demostró que cuando se observa la luz, esta es una partícula, es decir, un fotón. Pero cuando no se observa la luz, esta se comporta como una gran onda. Y vimos en esta dualidad un paralelo a la realidad del ser humano, porque los fotones son la esencia de toda la materia. Y si los fotones tienen esta dualidad onda-partícula, nosotros como seres humanos también debemos tener algún tipo de dualidad similar. Bueno, luego hicimos hincapié en la importancia de que reconozcas tu naturaleza espiritual, pues esa es tu verdad interior y tu única salida hacia la libertad. Privado de su verdad interior, aquella según la cual debería vivir, el hombre enferma, entristece o se pervierte. Bueno, después en el capítulo 5 nos preguntamos cuál era nuestro verdadero origen. Primero dejamos muy claro que la teoría de que el universo se haya creado por simple azar era una gran farsa, ¿no? La probabilidad se calculó y es de 1 entre 10 elevado a 120, o sea, absurda. Y la teoría de que la vida se pudo dar al azar es una mayor farsa, porque la posibilidad de que eso ocurra es 1 entre 10 elevado a 164. O sea, está claro que estas teorías científicas de que el universo y la vida pueden existir por azar son en realidad juegos bastante cuestionables de nuestra sociedad, que probablemente persiguen una agenda contra la idea de que existe un ser superior. Bueno, por lo tanto, en ese programa concluimos con bastante certeza que lo que existe debe ser por causación descendente, es decir, todo debe venir de arriba, de la realidad espiritual. Y ese sería nuestro verdadero origen. En el capítulo 6 nos preguntamos por qué vinimos al mundo y vimos varias versiones. Por ejemplo, la versión sumeria, que dice que los dioses sumerios o Anunnaki crearon al Homo sapiens por manipulación genética, mezclando sus genes con los de un primate que había en la Tierra en esos tiempos. Esta manipulación genética explicaría, por ejemplo, el eslabón perdido, ese salto evolutivo inexplicable del ser humano. Bueno, y el objetivo de esto, de los Anunnaki, sería contar con obreros para la pesada labor minera de extraer oro que ellos necesitaban para reparar su atmósfera. Bueno, y mucho tiempo después, uno de los dioses de los más intolerantes, llamado Enlil, se aburrió de ciertas malas conductas y malos hábitos de los humanos y decidió exterminarlos provocando un gran diluvio. Sin embargo, su hermano Enki, que fue el principal creador de este ser humano Homo sapiens, salvó a una familia entera para que su creación continuara. Después vimos la versión hindú de por qué estamos en este mundo, que básicamente asegura que Dios quiso conocerse mejor a sí mismo, para lo cual creó muchos seres de su propia esencia, para que vayan por el mundo teniendo múltiples experiencias, para que luego vuelvan a Él trayéndole todo lo vivido y observado y experimentado, para así Él poder incrementar la conciencia de sí mismo. Y al final vimos la versión de Un Curso de Milagros que coincide en gran medida con esta versión hindú, pero que parte desde antes, agregando un elemento fundamental, anterior a este Dios que se quiso experimentar, que es el Dios no creado. Según Un Curso de Milagros, la única creación de este Dios es su Hijo unigénito. Y como la generosidad de Dios es absoluta, el amor de Dios es absoluto, crea a su Hijo exactamente igual a Él, sin ninguna diferencia que lo haga inferior. Son idénticos y a la vez ambos son uno, ¿no? Tal como dice Jesús en la Biblia, el Padre y yo somos uno, así como usted y yo somos uno, el mismo concepto. Pero el hecho de que Dios haya creado a su Hijo exactamente igual a Él, permitió que en un extraño momento cósmico, este hijo se preguntara por qué, si ambos somos idénticos, yo soy el hijo y mi padre es el padre.
Y al tomar esta irrelevante pregunta como algo serio, decidió no cejar hasta explorar todas las posibilidades existentes de tener él la experiencia de ser el padre, o sea, la primera causa de todo. Como convertirse en el padre de su padre era absolutamente imposible, esta exploración tuvo necesariamente que ser dentro de una realidad virtual o simulación. Y esa sería la razón por la cual vinimos a este mundo. Este mundo sería una simulación del Hijo de Dios tratando de tener la experiencia de ser la primera causa de todo. Después, en el capítulo 7, dimos algunas pistas de cómo vivir en esta simulación o Matrix. Por ejemplo, recordando que todos somos uno y por lo tanto, todo lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Y el otro consejo fue básicamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y aunque creamos ser un individuo independiente, debemos recordar que en nuestra verdadera realidad todos somos el unigénito Hijo de Dios y por lo tanto debemos tratar a todos como si fuéramos la misma persona. Luego, en el capítulo 8, hablamos del mecanismo psicológico de la proyección, que dentro de esta simulación le permite al Hijo único de Dios proyectar sobre supuestos otros individuos las cosas que no le gustan dentro de la ilusión que ha fabricado aquí. Es decir, aquí parecemos ser muchos y que podemos hacerle daño a los demás sin que nos afecte. Eso es gracias a la proyección, es decir, proyectar nuestras propias culpas en los demás y sentirnos así libre de todo lo que hemos fabricado en esta Matrix o en esta ilusión. En el capítulo 9 hablamos de cómo desarmar todo este gran lío que armamos, este gran entuerto donde creamos una simulación donde lo que es uno parece ser múltiple, luego se producen conflictos entre esas partes, guerras, proyección de culpa, odio, divisiones, etc. Y luego, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, a través del perdón sanador, que a diferencia del perdón corriente, que es creer que te hicieron daño real y después tratar de perdonar, el perdón sanador consiste un poco en usar algo así como el entrelazamiento cuántico del que hablamos antes, donde las partículas, a pesar de estar a grandes distancias y alejándose una de la otra, se pueden comunicar en forma instantánea. Bueno, nosotros tenemos que usar un mecanismo similar para comunicarnos con la parte de nosotros que está fuera de la simulación y que sabe que nada de esto es real y que nos ayude a perdonar desde esa perspectiva. Porque nosotros aquí adentro, tratando de perdonar lo que nos parecen que son pecados horribles, no podemos perdonarla desde aquí adentro. Tenemos que enlazarnos o entrelazarnos con la mente divina, con la mente del Espíritu Santo o del Cristo, para desde la perspectiva del amor incondicional y de la conciencia de que este es un mundo ilusorio. Gracias a eso y a ese perdón santo o sanador, podremos ir deshaciendo toda la oscuridad que hemos fabricado en esta ilusión y poder realmente llegar a la paz y al final volver a nuestro origen, a nuestra fuente, a nuestro hogar. Bueno, ese fue el brutalmente sucinto resumen de toda esta temporada 1. Espero que te ayude. No se preocupen de que vamos a seguir haciendo programas y videos. Vamos a estar generando contenido y tratando de ayudarles en este camino, tratando de aportar, en fin. Así es que me despido por esta primera temporada del programa Fundamentos de la Espiritualidad y seguramente nos vamos a ver antes de una segunda temporada en otros programas, pero siempre todo orientado a ayudar, a dar un poco más de luz en este camino hacia nuestro destino luminoso y glorioso. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa de este canal Dalom.